Rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. La rescisión laboral se refiere a la terminación de la relación laboral entre un empleador y un trabajador. En algunos casos, la rescisión puede ser sin responsabilidad para el trabajador, lo que significa que el trabajador no incurre en ninguna falta grave que justifique su despido. La Ley Federal del Trabajo establece diversas causales por las cuales un trabajador puede rescindir el contrato laboral sin perder el derecho a reclamar las indemnizaciones y prestaciones. Estas causales se enumeran en el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo. 1. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador. 2. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento /diagonal o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. 3. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. 4. Reducir el patrón el salario del trabajador. 5. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados. 6. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o útiles de trabajo. 7. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan. 8. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. 9. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador. Estas son las principales causales que se enumera en la Ley Federal de Trabajo, y se han mencionado de manera enunciativa, y no limitativa. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Los trabajadores tienen derecho a diversas indemnizaciones y prestaciones según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en los contratos laborales individuales o colectivos. A continuación, se anuncia, y no de manera limitativa, una lista de algunas de las indemnizaciones y prestaciones más comunes a las que los trabajadores pueden tener derecho. En caso de terminación de la relación laboral, los trabajadores pueden tener derecho a una liquidación que incluye el pago de diversas prestaciones. 1. 90 días de salario de indemnización. 2. Horas extras. 3. Aguinaldo. Los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo equivalente a al menos 15 días de salario, pagadero antes del 20 de diciembre de cada año. Si aún no se han pagado, deberá cubrirse de manera proporcional a la fecha de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. 4. Prima vacacional. Los trabajadores tienen derecho a recibir un monto adicional al salario durante sus periodos de vacaciones, que suele ser equivalente a al menos el 25% de su salario. O cubrirse de manera proporcional a la fecha de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. 5. Vacaciones. Los trabajadores tienen derecho a disfrutar de un periodo de vacaciones pagadas, que generalmente se otorgan después de un año de servicio y puede aumentar con la antigüedad, las cuales se deben de pagar de manera proporcional a la fecha de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. 6. Prima dominical. Cuando los trabajadores laboran en día domingo, tienen derecho a recibir una prima adicional al salario, que suele ser un 25% más del salario ordinario.
Cubrirse manera proporcional a la fecha de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. 7. Días de descanso obligatorio. Los trabajadores tienen derecho a días de descanso durante festivos nacionales y locales, con pago de salario como si hubieran trabajado. 8. Seguro social y prestaciones médicas. Los trabajadores registrados tienen derecho a recibir servicios de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, dependiendo del sector. 9. Prima de riesgo de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a recibir una prima adicional al salario en función del nivel de riesgo de su actividad laboral. 10. Indemnización por riesgo de trabajo. En caso de accidente o enfermedad de trabajo, los trabajadores pueden recibir indemnizaciones y prestaciones especiales. 11. Reparto de utilidades. Los empleadores están obligados a repartir utilidades a sus trabajadores, de acuerdo a una fórmula establecida por la ley. 12. Infonavit y Fondo de Vivienda. Los trabajadores registrados contribuyen al Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y pueden acceder a préstamos hipotecarios para adquirir vivienda. 13. Prima de antigüedad. En caso de despido injustificado o causas específicas de rescisión, los trabajadores pueden tener derecho a recibir una prima de antigüedad, que aumenta conforme a la antigüedad en el empleo. Estas son solo algunas de las indemnizaciones y prestaciones más comunes a las que los trabajadores tienen derecho. Las condiciones y montos específicos pueden variar según el contrato laboral, la antigüedad del trabajador, el tipo de empleador y la legislación vigente. Siempre es recomendable asesorarse de un experto como es de un abogado laboral y revisar el contrato laboral y la legislación aplicable para entender completamente los derechos y obligaciones en el ámbito laboral. Recuerda que conocer tus derechos laborales te empodera y contribuye a una sociedad más justa y equitativa para todos. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y darle me gusta para llegar a más personas y te notifiquen de nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.